Vamos con los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompañan Alejandro Martínez Férez, director de inversiones y producto de Citibanamex, y José García de Vinuesa, socio en AGBC Wealth and Asset Management. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Susana? Buenas tardes. Pues nos vamos con Alejandro. En unos minutos nos conectaremos con José García de Vinuesa. Por lo pronto, la pregunta que tengo para ti, Alejandro, estábamos hablando hace unos momentos del tipo de cambio, pero también hemos visto diversos desempeños en los mercados. Cuéntanos, en lo que va del año, cuál ha sido el desempeño de los diferentes mercados que tú has observado a nivel mundial y también cómo podríamos calificarlo en términos generales. Bueno, teniendo en cuenta todo el ruido que envuelve hoy en día los mercados, tenemos generadores de volatilidad por temas geopolíticos, comerciales, sociales, entre muchos otros. Yo creo que sí es un buen momento para hacer un alto y dimensionar cuál ha sido el desempeño de los mercados de renta variable a nivel global. La primera gran conclusión hasta el momento es que los principales índices a nivel global han mostrado una menor capacidad de generación de retorno comparado con el 2017. Lo que podemos observar en general es específicamente los commodities teniendo un desempeño un poco más alentador, como podemos ver en esta gráfica. Y al final de cuentas lo que hemos visto es que en relación al ritmo que vimos en 2017 o a lo que se veía el año anterior, sí vemos a los mercados un poco más rezagados que en otros periodos, ¿no? Y probablemente esto lo que nos denota es que estamos regresando a un entorno un poco más normalizado después de los resultados tan positivos que se registraron. Y un tema clave que no podemos olvidar es que la prima de riesgo que vemos hoy en un ambiente de tasas muy distinto en gran parte del mundo, muy distinto al que estábamos viviendo, pues genera un reto adicional para ver flujos realmente migrando hacia los mercados de renta variable en adelante. Bien, pues por otro lado nos enlazamos nuevamente con José García de Vinuesa. Pues bueno, la próxima semana sabemos que es la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Digamos que debemos esperar mayor volatilidad en los mercados a consecuencia de este ciclo de subida de tasas que se espera, José. Hola, buenas tardes, Ana. Perdona por la conexión, se me fue. Sí, es muy probable que veamos una subida de 25 puntos en el corto plazo. Sin embargo, todavía hay cierta incertidumbre de si habrá 2 o 3 subidas más este año. En nuestra opinión, el mercado está considerando que en Estados Unidos se continuará con una normalización monetaria bajo 2 principales pilares. Uno es el incremento de tasas y el otro es la reducción del balance, que hasta el momento se encuentra cercano a los 4.300 billones de dólares. Además, el escenario base es que este proceso se dará de una manera ordenada y que la FED continuará con una comunicación clara. A pesar de esto, sabemos que shocks como una guerra comercial pueden afectar a la inflación. En este sentido, considero que vale la pena rescatar una nota en el Financial Times donde el gobernador del Banco Central de India sugirió disminuir el ritmo de contracción del balance de la FED. El racional detrás de su planteamiento es que en el momento del anuncio no se conocían los detalles del estímulo fiscal de Trump y el consecuente incremento en el déficit. Entonces ahora se habla de esta enorme oferta de instrumentos del Tesoro que presumiblemente absorberán liquidez de dólares incentivando una salida de flujos de mercados emergentes. Y efectivamente, desde mediados de abril hemos visto una importante apreciación del dólar generando una dinámica desfavorable para las monedas emergentes. En otras palabras, creemos que el riesgo de otro episodio similar al taper tantrum que se vivió en 2013 ya se está percibiendo, aumentando por algunas debilidades fundamentales en países como Turquía y Argentina, y desde luego la incertidumbre electoral y comercial en México y Brasil. Y por otra parte, recordemos que hay una divergencia monetaria a nivel global. Mientras algunos bancos centrales continúan con políticas elásticas, otros ya están en una fase restrictiva. Esto pasa tanto en mercados desarrollados como emergentes. También es importante mencionar que el mercado de deuda corporativa emergente es cada vez más complejo y hay que saber diferenciar cada emisora, ya que el incremento en tasas no influirá de la misma forma a todas ellas. Y en conclusión, en el corto y mediano plazo seguimos percibiendo cautela entre los inversionistas en un periodo de risk-off que aún no termina. Bien, y Alejandro, en adelante, ¿cuáles son los temas clave que debemos seguir en las diferentes regiones y economías a nivel global?
Bueno, sin duda hay temas muy relevantes que irán dando rumbo al desempeño de los mercados. Y si vamos por regiones, empezando por la parte de la TAM, encontramos una agenda bastante cargada en temas políticos y electorales. Elecciones en México, en Brasil, en Colombia, los dos primeros con bastantes dudas e incertidumbres sobre los posibles resultados de la elección. Colombia con un poco más de certeza, si lo podemos ver así después de lo ocurrido en la primera ronda. Y en términos macroeconómicos, una disparidad entre los fundamentales de los diferentes países y las tensiones comerciales pues, generando bastante ruido. Por el lado europeo encontramos un ambiente un poco más enrarecido por el regreso de la inestabilidad política. El tema Italia, el tema España preocupan, ya que son economías mucho más representativas en tamaño de lo que fue en su momento Grecia, y un deterioro importante en los fundamentales de ambos países sí podría distorsionar la buena dinámica que se venía teniendo en la Unión Europea. Si nos pasamos a Asia, específicamente China no da señales de una desaceleración relevante, al menos en el corto plazo, con un crecimiento del 6.8% en el primer trimestre de 2018, datos sólidos de inversión, de consumo, buenos datos de exportaciones, un PMI manufacturero sano, incluso buenos datos también en la parte de servicios. Entonces, la economía sigue generando certidumbre, al menos en este momento. Y por último, pasando a Estados Unidos, se mantiene la gran expectativa de que los estímulos fiscales y recortes en impuestos pues sigan empujando las utilidades corporativas hacia arriba. Hay que seguir muy de cerca la dinámica de la inflación y también las decisiones de política monetaria por parte de la Fed que van a ser claves. Claro. Entonces, a grandes rasgos, Susana, más allá de la cantidad de temas y factores de riesgos que hay en el entorno, la realidad es que se sigue viendo una sincronía importante en el crecimiento y los fundamentales de las principales economías a nivel global, cosa que la verdad es que no veíamos hace un buen rato. Y la pregunta va a seguir siendo si estos relativamente buenos datos fundamentales que hemos podido concluir serán suficientes para enfrentar un posible cambio en el ciclo económico, o en su caso, qué tan preparadas están hoy en día las diferentes regiones si es que alguno de estos factores de riesgo que comentamos se logren materializar en el futuro cercano. Y ya que mencionabas el mercado de Estados Unidos, José, sabemos que una buena parte del rally en el mercado norteamericano pues se debe a las firmas tecnológicas. En este sentido, ¿ven un crecimiento sostenible de las valuaciones? S&P corresponde a empresas del sector tecnológico. Después le siguen las empresas del sector financiero con un 14% y las del sector salud con 13% aproximadamente. Como se muestra en pantalla, si bien este dominio del sector tech no es nuevo, su ponderación sí ha incrementado desde el 20% que pesaba en el 2009. Otro aspecto que se resalta en la gráfica es la diversificación creciente que ha tenido lugar desde 1800. A lo largo de la historia podemos distinguir 4 periodos principales. De 1800 a 1850, los bancos y firmas de bienes raíces dominaban el mercado. Al final de este periodo, su participación se redujo a prácticamente la mitad. Después vino un periodo de fuerte industrialización y las grandes petroleras se vieron beneficiadas hasta prácticamente los años 90, cuando las corporaciones de software y tecnología cobraron auge. Luego estalló la llamada burbuja .com en el 2000 y posteriormente, rumbo a la crisis financiera del 2008, el sector financiero tomó el papel preponderante adquiriendo riesgos excesivos que ya conocemos. Entonces, en mi opinión, lo que esta revisión histórica en los mercados financieros nos está mostrando es que la relativa hegemonía de un sector puede durar más de 50 años. Y en esta ocasión, a diferencia de la burbuja .com, la mayoría de los aspectos fundamentales de las empresas tecnológicas son más robustos y están realizando inversiones para anticiparse a las siguientes innovaciones y aspectos regulatorios que podrían tener un potencial disruptor en sus actuales modelos de negocio. Pues desde luego es imperativo estudiar cada emisora en lo particular, pero parece que las empresas que están en la carrera de llegar a los 1.000 billones de capitalización bursátil van en dirección correcta. Y finalmente, como dato, se observa en la gráfica en pantalla, el sector de tecnología del S&P se encuentra en máximos históricos, superando en 82% el rendimiento del índice en los últimos 5 años. Mientras, si te fijas en los otros sectores que le siguen en capitalización bursátil, tanto el financiero como el de salud, apenas superan en 2% el desempeño del índice.
Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy. Alejandro Martínez Férez, director de inversiones y producto de Citibanamex, y José García de Vinuesa, socio en AGBC Wealth and Asset Management. Muy buenas tardes. Gracias, Susana. Buenas tardes, gracias, Susana. Gracias.